estaba haciendo mi tesis de licenciatura. Eh, en aquel tiempo pues empezaba el tema, ya estaba lo de las computadoras, ¿no? Pero empezaba el tema de los análisis estadísticos y cositas así. En aquel tiempo pues el que tenía acceso a internet era solamente eh, con conexiones directas al computador. Era muy poco lo de el wifi y toda esa cuestión. Los teléfonos celulares no, todavía no eran tan avanzados como los de ahora. En ese tiempo, cabal, yo saliendo de la universidad, pues con mi primer trabajo ya formal, mi primer celular, pero un celular como los Nokia, aquellos Nokia talistes, que donde quiera que va uno y se caen y en eso no se rajan ni nada, buenísimo, se caen al agua, se caen al estiércol y todo, los lava uno y ahí pues, siguen fieles los telefonitos esos, ¿no? Pero miren ahora, o sea, los teléfonos, las computadoras, las tablets, los televisores inteligentes, o sea, eh, eh, y todo está en un punto, cuestión de comunicación monopolizado, ¿verdad? Porque ya sea ustedes o se inclinan por Tigo o se inclinan por Claro, ¿verdad? Fíjense que Claro absorbió a las otras empresas que empezaron a intentar quitarle mercado, sobre todo el tema de Telefónica, ahora Movistar. Entonces ahora solo quedan esas dos opciones, o estoy dentro de Claro, ya sea con mi celular o con la casa Claro, o contigo de igual forma, ¿verdad? O sea, con la casa, el servicio que prestan por casa o el que tiene uno en el celular. Pero sí, ha estado bien, bastante complicada esa situación. Es más factible el tema de la comunicación, pero es, por así decirlo, dentro de la proyección de gastos de cada persona. Tiene que ir incluido ya sea el gasto en internet, el gasto, los que tienen el tema del servicio de cable, los que ya se dan el lujito extra del Netflix, y de ahí todo lo que ustedes manejan extra, ¿verdad? Todas las plataformas esas para música, para videos, para esa cuestión, o los que les gusta el famoso Disney. Entonces, todas esas cuestiones jóvenes, pues son, al final de cuentas, comodidades que no se tenían hace un par de años y que al final de cuentas repercuten dentro del el bolsillo del guatemalteco, ¿verdad? Porque no me dejarán mentir ustedes, que ustedes que están muy ocupados, pues tal vez no les queda mucho tiempo para meterse a las plataformas, por ejemplo, estar viendo una película o el tema de la música, pero sí llega un momento a descargar o algunas cuestiones así. Entonces, quien no tiene un paquete o un plan que realmente le genere un buen sistema de navegación durante todo el mes. Yo entiendo cuando ustedes me dicen, mire, es que no, tema de la luz, pues, condiciones ajenas a uno, pero el tema de tener internet en el teléfono, eso se ha vuelto vital, vital para la mayoría de gente. O sea, antes, como les repito, simplemente el comunicarse era o esperar una llamada telefónica, inicialmente en la casa. El que tenía suerte tenía teléfono en la casa. El que no, pues ya contaba con su teléfono celular. Me imagino que alguno de ustedes posiblemente, eh, tal vez todavía logró conocer los famosos beepers. Los beepers, aquel aparatito que cargaba a la gente en la cintura y hacía un gran ruido, sobre todo los doctores, ¿no? Y sonaba. Sacaba su aparatito el doctor o el que tenía acceso y leía su mensaje de texto ahí. Entonces, con eso ya era chica, a la gran tecnología, este señor está bien comunicado, pero eso era cobrado, o sea, no es como los mensajes de texto que le caen a uno ahora, que las compañías se lo ofrecen a uno gratis o lo que sea, pero antes era cobrado. Con su Viper andaba así, tengo reunión, me convocan a esto, me convocan a lo otro. Afortunadamente ahora hay muchas opciones de comunicarse, pero como les repito, cuando uno hace su presupuesto mensual,
que comida, que gastos varios, que medicamentos, que esto, que lo otro. Ahí va metido el famoso, que una tarjeta de teléfono, que los pagos del servicio de cable, de teléfono y de internet. Entonces, ya no puede estar uno sin eso, muchachos. Entonces, nos sirve de mucho, pero también estamos atados a la bendita tecnología, pero no podemos estar incomunicados. Entonces, les compartí un poquito de lo que uno vivió hace un par de años en las computadoras modernas. Qué bonito. O sea, imagino que algunos de ustedes, bueno, y lo he visto, ¿no? Con las famosas Mac, con las famosas estas de Apple. O sea, ese sistema, jóvenes, es bonito y todo, pero los celulares y el tema de las computadoras, a veces cuando ustedes comparten un archivo, es tan seguro que si yo lo quiero abrir, tengo que pedirles autorización a ustedes para abrirlo. Entonces son ciertos sistemas que protegen la información, pero que a veces la seguridad cuesta un poquito más. Entonces, ¿por qué todo este preámbulo, jóvenes? Porque ustedes que están dentro del desarrollo de la tecnología, se dieron cuenta en los últimos días el trabajo que estuvimos haciendo con una simple hoja de Excel. O sea, simple en el sentido de que posiblemente es de formular una serie de celdas y luego uno va cambiando datos y se van haciendo los cálculos. Pero esto es donde, dentro de mi charla, del penúltimo mensaje que les doy, dentro del curso de pastos y forrajes. Algunos de ustedes son muy buenos para la tecnología, pero exageradamente buenos. Entonces, miren, jóvenes, dentro del sector agrícola y pecuario, es muy poca la gente, pero muy poca la gente que se dedica a generar bases de datos, a generar programas, a desarrollar software o alguna situación o una app que pueda ser de utilidad dentro del campo agrícola, dentro del campo pecuario. Y yo sé que ustedes se la pueden ingeniar. Miren, yo sé que con el cálculo de disponibilidades, las famosas correlaciones y todo eso, yo sé que algunos de ustedes se la pueden ingeniar. Bueno, hago esto, por esto. ¡Fum! Solo meto 1, 2, 3 datos y me tira toda la información. Y se los digo porque ustedes, como están metidos en este ámbito ahora, es donde uno debe de entender que ustedes pueden desarrollarse eficientemente. Algunos han ido desarrollando algunas apps para el tema tengo ciertos datos de análisis de suelo y me los compara. Por ahí yo vi una app de Bayer relacionada con bovinos. Esa tiene relación con el tema de la condición corporal de los animales. Entonces, normalmente se coloca el dato de cuánto pesa, cuánto viene de condición, cuántos días lleva en lactancia, más o menos cuánto de producción de leche está dando por día. Y la app más o menos les estima qué condición corporal debería tener el animal y algunas sugerencias. Puede ser aceptable, pero como se los digo, esto es algo que pueden ir generando ustedes. Me imagino que en su experiencia ahorita que llevan ustedes dentro de la carrera, posiblemente alguno de ustedes dijo, si tan solo existiera una app para esto. Si tan solo con esto lo pudiera meter un par de datos y ya me tira la información. A veces yo dentro de las prácticas de los cursos, necesito que saquemos esta área. Ustedes ya ni siquiera se van donde don Arnulfo a sacar la cinta métrica, sino con el teléfono. Lo podemos hacer con el teléfono. Vale. Activan su aplicación, hacen su caminamiento y con eso me dicen, más o menos de tanto es el área. Entonces, esas cositas son las que son útiles y es hacia donde ustedes, en algunos de los casos, pudieran enfocarse. Miren, a veces pasamos tanto tiempo en el famoso Facebook, en el Instagram, mensajeando en el WhatsApp. Pero qué tal si ese tiempecito lo aplicáramos para sentarnos y empezar a buscar algo que genere facilidad para realizar los cálculos, algo que nos facilite analizar cierta información que tenemos.
Y yo lo sé que en el caso de ustedes sería fantástico que ustedes pudieran desarrollar algo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues con ese preámbulo de la tecnología, muchachos, los exhorto a que ustedes puedan en su momento poder innovar. Porque yo no sé si ustedes conocen a alguien que tenga algún proyecto como ese. Yo les comento, fíjense que hace como 2 años la única persona que se metió a hacer una cuestión de ese, pero era una cuestión de mapas y todo eso. Pero fue una cuestión sencilla que se vio bastante útil si le metía candela, pero hasta ahí se quedó. Y de ahí para allá no he escuchado de algún estudiante que esté metido, desarrollado al 100 en el tema de la tecnología. Y eso da dinero, jóvenes, eso da dinero. Pero bueno, entonces ya con esto yo creo que ya estamos bien dentro del preámbulo de recibir a la gente. Ya podemos empezar nuestra actividad del día y pues ir trabajando ya como equipo para ir ya cerrando prácticamente el curso, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a ir terminando este proceso que estamos, ustedes trabajaron con el ingeniero Villacorta, conmigo ya es la parte final de los principios técnicos para tener ya el soporte de lo práctico y lo técnico. Ustedes hicieron un muy buen trabajo. Estoy platicando con el ingeniero el tema de qué tanto trabajaron ustedes dentro del proceso de manejo de su material que trabajaron para ensilar. Les comento, y no es presunción ni nada, muchachos, esta parte de acá abajo, la foto que ustedes ven acá, aquí está su servidor hace unas 30 libras antes, y su otro profesor, el ingeniero Hugo Leonel López Villacorta. Los dos estuvimos en Costa Rica, asistimos a un curso de manejo y conservación de forrajes. Precisamente aquí estábamos en una actividad del proceso de ensilaje en ERT. Estábamos en Costa Rica en ERT, viendo el proceso, cómo lo realizaban ellos. Trabajamos con ellos también el tema de la sacarina, preparamos sacarina, realizamos algunos bloques multinutricionales. Y les soy sincero, jóvenes, o sea, el grupo era de diferentes países, los capacitadores eran de CIAT, o sea, estuvo muy bonita la actividad, muy bonita, pero les soy honesto, hay muchas cosas que yo tiendo a que está bien que tengamos el principio técnico, pero en el campo nosotros tenemos que innovar, tenemos que buscar nuevas opciones, tenemos que buscar alternativas que puedan mejorar nuestros procesos. ¿A qué me refiero con esto? O sea, yo puedo venir y referirles cierto producto. Estoy platicando con algunos de ustedes, no precisamente dentro de las secciones de ustedes, sino había un estudiante de otra sección que me decía, mire, pero yo sinceramente, yo no consigo melaza, por donde yo estoy, yo no voy a conseguir melaza, y yo le quiero agregar un poco de melaza a mi material que voy a ensilar. Entonces le dije, hacer una prueba con panela, le dije. Deshacer panela, al final de cuentas, es azúcar, vos lo que querés son carbohidratos. La deshizo y creo que les quedó un buen material. Entonces hay ciertas opciones que nosotros tenemos que aprender, que no necesariamente, porque la teoría me dice que tiene que ser melaza al 100%, yo me voy a perjudicar y me voy a matar y voy a decir, es que si no hay melaza no me funciona. No, o sea, hay que buscar opciones. Entonces, dentro de esto, muchachos, quiero empezar la clase corrigiendo algo que lo he escuchado muy frecuente y que necesito que lo dominemos. Entonces, lo primero de ello es pues que entendamos el tema del ensilaje, y ese es el método de conservación de forrajes, ¿sí? En estado fresco, que mantiene a los forrajes en buen estado de humedad y pérdidas mínimas de su valor nutritivo, mediante la fermentación que ustedes ya conocen y que produce un grado de acidez que inhibe la acción de cualquier otro microorganismo. Un nivel de acidez que es aceptable por los microorganismos ruminales y que no los mata, ¿ok?
Entonces, ¿por qué empecé con esto? Porque aunque suene repetitivo, muchachos, el segundo principio es el tema del ensilado. Y entonces ya conocemos que se refiere al forraje o alimento conservado resultante de haberlo expuesto al proceso de ensilaje. Y por último, el silo, que es la estructura física donde se colocan los forrajes para ser conservados a través del proceso de ensilaje. Entonces, de aquí para adelante, muchachos, mis 36 estudiantes de la sección C ya no me pueden decir, es que yo le estuve dando 10 libras de ensilaje a mi bovino. No, ensilaje es el proceso. Yo le estuve dando ensilado, que el ensilado ya es el producto. Y lo peor que yo pudiera escuchar, como se lo he dicho en broma, que me dice alguien, mire, es que le estamos dando una relación de 60-40, 60 de pasto y 40 de silo. Ah, va. ¿Y cuánto come de silo? Se come como 20 libras de silo. O sea, el silo entonces solamente que le vaya a quebrar los pedacitos de piedra o de pared o lo que no sé, y eso se lo esté dando a la vaca. Entonces, por favor, mis estudiantes, ustedes, cada vez que se refieran a lo que está comiendo el animal, se llama ensilado. Cuando se refieran al proceso que ejecutaron, ensilaje. Y si se refieren a las estructuras que contienen el material, son los silos. ¿Ok? Nos cuesta a veces, pero como técnico les he venido repitiendo que es mi interés que la ropa sucia se lave en casa y no afuera, porque siempre encontramos a gente malintencionada que nos molesta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por favor, ensilaje totalmente diferente a ensilado y diferente a silo, ¿ok? Entonces, con ese principio ya podemos ir hablando, manejando lo que nos toca en este momento, que es conocer un poquito de las ventajas del ensilaje o del silaje, que es el proceso como tal. Entonces, importante, muchachos, y lo he dicho y coloqué esta imagen acá, para empezar, ventajas de este comedero es que es bastante amplio, pero sí le veo ciertas desventajas, que vean dónde está ya este alimento y que posiblemente lo vaya a expulsar el animal. ¿Qué otra desventaja me ven en este comedero, muchachos? Una que manifesté y que he pedido que ustedes tomen en cuenta cuando realizan su diseño. Que se pueden meter al comedero. Divisiones. Excelente. Las dos que me mencionaron, los felicito, muchachos. O sea, las dos bien elementales. Una, mire, primero veamos lo ancho del comedero. Entonces, eso puede ser al momento de que un animal empuje a otro, que lo termine volteando ahí, que quede con patas arriba, dijo aquel. Y entonces, si no lo rescatamos rápido, un proceso de timpanización, se nos puede morir el animal. Pero, muy bien con la otra respuesta, el tema de la división de los comederos. Yo sé que es costoso, jóvenes, pero, o sea, esta desventaja es lo que yo les he venido manifestando, que tal vez aquí no se está dando, porque posiblemente están comiendo las dos tranquilas, pero este animal cabecea para acá y cabecea para allá y se hace dueño del espacio de 3 animales. Entonces, esto no es lo correcto. Pues en la medida de lo posible, sus respectivas divisiones, muchachos. Miren, nosotros no son muy duraderas, porque realmente les soy honesto, no les voy a hablar mentira. Algunas veces lo hemos hecho con madera, un poco dura, porque es que la vaca tiene una fuerza enorme en la cabeza y quiebra eso fácilmente. Lo ideal es el tema de las divisiones de metal, de hierro, pero mientras no se pueda hay que buscar la manera eficiente de provocar, de generar las divisiones. ¿Cuál es mi sugerencia técnica cuando nosotros tenemos este problema, jóvenes? Si realmente no podemos hacer las divisiones, pues pongamos más comederos. Sencillo. Entonces, la vaca, aunque se quiera hacer dueña de los 3 espacios, yo sé que voy a tener más comederos disponibles para mis animales. Y esta va a estar aquí solita. Pero yo tengo la certeza que el resto de animales se están comiendo tranquilamente. Bueno, entonces, con esto, dentro de las ventajas que se obtienen dentro del tema del proceso de ensilaje, es que conservamos un material por largo tiempo, manteniendo su valor nutricional.
Entonces, nosotros aprovechamos para ir nutriendo adecuadamente el animal. Podemos desarrollarlo en un proceso aún en condiciones desfavorables, lo que no es posible con el proceso de nidificación. Eso ya lo vamos a ver el viernes. O sea, la nidificación, si está lloviendo, olvidémonos de poder obtener heno. En el caso del proceso de ensilaje, aunque esté lloviendo, claro está que no podemos hacer el proceso al 100%, pero sí podemos aprovechar el material como tal. Entonces, eso no es limitante. Existe una excelente palatabilidad para los animales. Considero que es uno de los alimentos que más les gusta al bovino, con la calidad del olor y el sabor del material similar al que ustedes sacaron dentro de su elaboración de su silobolsa. La planta ensilar se puede cosechar cuando está en su máxima producción y calidad nutritiva. Ya lo vieron ustedes en la práctica que aun cuando hay cierto momento justo para ensilar, si es un material viejo, podemos todavía aprovecharlo. O sea, hay que utilizar algunos ingredientes extras, pero no quiere decir que no se pueda aprovechar. Entonces, podemos aprovechar la planta aun cuando esté en su máxima producción y calidad nutritiva. Es un alimento de mayor calidad nutricional que el de otros métodos de conservación. Esto derivado del proceso, de la etapa en la que se corta el material y la adhesión de algunos aditivos que permiten mejorar la cantidad del material. Existe un rechazo menor por parte del animal. Ojo, siempre hay que tomar en cuenta los factores como el que acabamos de mencionar de los comederos, ¿verdad? O sea, mientras nosotros tengamos un comedero inadecuado, nuestros porcentajes de pérdidas van aumentando porque tiende el animal a tirar más alimento y si cae al suelo, el animal es muy selectivo, a veces ya no se lo come, y si se lo comerá será un animal que tiene mucha hambre, pero normalmente tenemos que evitar al máximo ese tema del rechazo y la pérdida por pisoteo y por tirarlo afuera del comedero. En cuanto a reduce costos, pues merma la dependencia del uso de alimentos balanceados, que es lo que ustedes ya hicieron en su ejercicio anterior. Aprovecho, les comento, los cálculos más o menos oscilan en 5 grupos entre 25 y 52 animales para alcanzar los 12.500 de salario que necesita el productor. Algunos, un grupo que creo que es el grupo de los millonarios, creo que me tiró hasta más de 90 vacas las que se necesitan. Es un costo de mantenimiento altísimo, pero no es que esté malo. Su dieta sí lo tiró. Entonces, creo que por ahí anduvieron, pero precisamente empata con este último párrafo que estamos viendo aquí, que reduce costos. O sea, ustedes, el objetivo de la actividad esa que hicimos, muchachos, lo vuelvo a repetir, es que ustedes entendieran y asimilaran que nos tenemos que quitar de la cabecita el punto de que si yo quiero ser eficiente alimentando a mi vaca, lo voy a hacer con alimento balanceado. O sea, yo dentro de mis costos, alimento balanceado. No, ustedes en sus dietas fueron jugando. Bueno, le subo al pasto, le subo al ensilado, y tal y como platiqué con uno de sus compañeros, precisamente me decía, el heno yo no lo trato de tocar mucho porque eso sube mucho los costos. Entonces eso ya es manejar principio técnico. Yo me muevo entre ensilado y forraje verde, y entonces voy ajustando mi dieta de tal forma que me va reduciendo costos. Bajo alimento balanceado, me mantengo con minerales, con sal, con urea, y pues en su momento en bovinos ya le vamos a meter melaza, alguna otra materia prima, pero a eso voy. Entonces, el tener la disponibilidad de ensilado me ayuda a sustituir el gasto que yo tengo en alimento balanceado. Y vuelvo y repito, jóvenes, la teoría, los libros, las computadoras, la gente que tiene muchos años en ganadería, dice, es que yo ensilo para la época seca. Ah, bueno, muy bien.
porque es que no tengo disponibilidad de pasto. Aunque me salga un poquito más costoso, muchachos, yo tengo que prever ensilar para todo el año. Y si no, por lo menos para la mayor cantidad del año. Porque entonces ya vimos durante el curso las desventajas de nuestros pastos y forrajes. Entonces, el tener un material conservado me permite a mí complementar la dieta. No sé si está bien, respetemos el punto que se utiliza solo en época seca, pero no es así. Ya ustedes son testigos de que sí podemos manejar las producciones, los engordes y todo eso con material ensilado durante todo el año. Y con la experiencia que ustedes ya tienen, en 21 días ustedes saben que tienen su material listo. Por ahí me decía alguien, mira, llevo 25 días y no miro que esto mejore. Pues no, que no les extrañe, muchachos. Muchas veces, y yo les soy honesto, en ENCA nosotros normalmente ensilamos y si es mucha la urgencia, sí, a los 21 días estamos destapando los hilos. Pero de lo contrario, hemos esperado un mes, mes y medio, hasta 2 meses ahí conservándose el material. O sea, no es que yo los 21 días tengo que estar ya listo para que mi material ya sea de calidad, no, o sea, todo va a depender de mi necesidad y de mi proyección de alimentos. Entonces, pero eso sí, si me urge, en 21 días yo puedo tener ya listo alimento conservado para mi ganado. ¿Alguna duda de esta parte, muchachos? Ajá, ajá. Excelente. Muy bien, felicitaciones, porque se da cuenta que son condiciones climáticas que no podemos prever, o sea, resulta que se da y ¿qué hacemos? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser eficientes. Y vean, muy bueno su aporte, porque es lo que yo les decía del tema de que muchas veces nos sobra material en los potreros, nos sobra material en las áreas de zacateras, de áreas para corte, y a veces preferimos que se pase el material. No, hombre, cortémoslo, volvámoslo heno, ensilémoslo, pero de tal forma que el día que me toque pasar por un problema severo, yo tenga almacenado material. Entonces, fue lo que les decía, en ENCA nosotros hasta hace un par de años, 3, 4 años, no dejábamos de tener como mínimo más de 100 pacas de heno ahí almacenaditas, que se utilizaba para cama de los terneros, pues bueno, se utilizaba, pero realmente hubo un momento en el que, híjole, no podemos, no tenemos ahorita material, que no demos heno. Entonces, esas condiciones, precisamente como las que manifiesta Chaito, suceden. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la ventaja del material que tenemos guardado. O sea, van a haber momentos críticos en los que este tipo de procesos nos vienen a salvar la vida con nuestros animales. Alguien de Izabal en algún momento me comentaba, miren, me dijo, yo estoy bien asustado, me dijo, porque la zona donde los animales pastan se inundó. ¿Y qué están haciendo? Mire, teníamos un área para sembrar con un poco de napier, me dijo, y eso estamos cortando, eso le estamos ofreciendo a los animales. Pero el problema es que ya se me está terminando. Híjole, y ensilado no tenemos. No hemos hecho. No tengo material conservado. Entonces esas cositas son las que tiene que prever uno. Ya vamos a ver más adelante que realmente no es tan complicado. ¿Ok? Gracias por el aporte, Chaito. Pero claro, no todo es color de rosas, ¿no? O sea, sí tiene ciertas desventajas, aunque no son tan severas como otros métodos de conservación. Y entre ellos, pues requiere de inversión en maquinaria, equipo e instalaciones. O sea, si yo voy a ensilar en gran cantidad, en gran volumen, pues necesariamente voy a tener que, por lo menos, considerar algo de maquinaria. El tema de las instalaciones, no veo que no es tan limitante.
y el equipo pues que va amarrado al tema de la maquinaria, pero si no, lo único que puedo hacer es que mi cuadrilla, y con mi cuadrilla hecho punta, temporal, en silo, y pues ya, es en término de un par de 15 días yo tengo todo listo, y pues aunque gaste, pero realmente he cumplido con mi propósito de tener material para darle de comer a mis animales. Entonces, ahí está exactamente eso, que demanda mano de obra en un periodo muy corto de tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces la gente que está asignada a labores muy específicas tiene que adherirse a este proceso, y entonces se descuidan ciertas actividades, y si no queremos interrumpir o dejar por un lado esas actividades, nos implica contratar personal extra para el tema del proceso, y pues cumplir con la actividad en el tiempo que nos toque. Esto me lo he topado mucho en el campo, muchachos. Hemos sugerido mucho el tema de la conservación de forrajes, y muchas personas dicen que no les gusta, primero porque es tiempo extra y porque necesita meter plata. Entonces es ahí donde el técnico de ENCA con sus números le dice, mire, si es cierto, posiblemente gastemos esto, nos implique tanto, pero las ventajas van a ser estas y estas y estas, y sobre todo la nutrición y la producción animal. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de tener el poder del convencimiento, pero el poder con el convencimiento en base a números reales, decirle, mire, bueno, sentémonos, usted va a invertir en esto, ojo, y esa es la palabra clave. Ustedes díganle, usted va a invertir en esto. Cuando yo le digo usted va a gastar, entonces él entiende que gastar es porque ya no me va a regresar nada. Pero si yo le digo usted va a invertir, entonces yo hago mis números de cuánto él va a invertir como tal, pero cuánto le va a generar esa inversión. Pues mire, usted gastó tanto en esto, esto y esto, pero tómelo como la inversión para que usted pueda generar leche, ganancia de peso, terneros, terneras, hembras que no bajen de peso, buena condición corporal. Entonces, con esa forma de vender la idea, ustedes convencen a la gente de que invierta en esto. La pérdida por descomposición puede ser alta si la cosecha no es almacenada adecuadamente, y aun y cuando tal vez no sea la cosecha, sino el proceso como tal, el almacenamiento, todo lo que nosotros ejecutemos puede aumentar el porcentaje de descomposición del material, y resulte ser que perdamos más de lo que teníamos estimado y no nos alcance el alimento para el tiempo que teníamos estipulado. Un mal almacenamiento y descuido en el suministro puede generar problemas con micotoxinas. Ya vamos a ver más adelante una imagen relacionada con esto, y que realmente esto es un problema, sobre todo para las hembras gestantes. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, muchachos. El tema de que nosotros no almacenemos, no cerremos bien el silo cuando ya lo estemos utilizando, hagamos acciones equívocas, no veamos si resulta ser que no tapamos bien, ya sea el hecho de al momento de abrirlo no lo sellemos bien, o bien cuando va de trabajar, muchas veces he visto gente que coloca en la parte alta la capa de tierra, coloca algunos costales con arena todavía, y entonces va abriendo poco a poco. Pero en algunos lugares he visto que es muy pequeña la capa, y a veces el mismo pisoteo va haciendo que se vaya agujerando toda la capa que protege al material. Y no nos damos cuenta, y cuando llueve, resulta ser que empieza a filtrarse todo el agua, y al poco tiempo empezamos a ver material descompuesto, y que entonces nos merma la calidad y la cantidad de material disponible. Entonces esas cositas son las que uno tiene que ir viendo, pero ¿cómo funciona esto? Capacitando a nuestra gente. Cuidemos esto, no lo hagamos así, revisémoslo, supervisémoslo. El éxito de nuestro proyecto es supervisar siempre que estén utilizando adecuadamente todo lo que corresponde a lo que le vamos a dar de comer a los animales. Mande. Disculpen, una pregunta.
Ajá, Yo le entendí que el ensilado se puede almacenar en el suelo, ¿no? O sea, así, correcto, abriendo un agujero y almacenando ahí el ensilado, no sé si le entendí bien. correcto, correcto. Por eso era que yo les decía al principio que la, la, la teoría, la teoría nos marca, bueno, vamos a hacer un diseño, vamos a calcular, estimar que la base mayor es de tanto, la base menor es de tanto, la altura es de tanto, vamos a considerar el talud y todo esto. O sea, eso es la parte metódica y teórica tradicional. Pero si, por ejemplo, yo voy y le hago los números de la maquinaria que necesito, las horas hombre, todo lo que yo necesito para poder construir un silo, o sea, ténganlo por seguro que si el ganadero me acaba de contratar, me va a decir, ay, mire qué bonito usted, me gusta cómo piensa, qué bonito, pero no, muchas gracias, usted, yo no voy a invertir en eso. Entonces, en muchos lugares jóvenes, simplemente lo que se hace es un pequeño agujero, claro, con su desnivel, como se ha platicado para el tema del drenado, y se recubre con plástico. O bien, si no hay necesidad de abrir agujero, en la parte alta se va buscando de qué manera se van colocando, y lo he visto porque lo hemos trabajado, algunos se consigue arena, se consigue material y se le va dando la forma al ensilado. Claro está que los porcentajes de pérdida aumentan porque normalmente no son paredes formales como tal y entonces se generan algunas bolsas de aire. Pero algo, a no tener nada, es una ventaja. Entonces sí, se puede hacer. Normalmente lo que se recomienda es esa parte de un agujero, dependiendo la cantidad de material que yo quiera ensilar, lo revisto muy bien con nylon y ahí puedo ir haciendo mi proceso de ensilado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Recubrir las partes de laterales para evitar que en algún momento pueda ingresar o agua o una escorrentía que pueda arruinarme el material. Pero gastar ese poquito a lo que yo tendría que gastar construyendo un silo formal, entonces no sé si resolví tu duda del por qué y que lógicamente ustedes como técnicos tienen que ser orientados a una construcción formal. Pero en el campo, como les he repetido, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, no sé si resolví tu duda. Sí, también adicional a eso quería preguntarle que si no habría más riesgos haciéndolo de esa manera, ya que en el suelo hay microorganismos y animales así como los topos y de alguna manera u otra podrían abrir una abertura dentro del ensilado y de esta forma abrir una entrada para que algunos microorganismos lo contaminen y ya no se le pueda proporcionar al ganado. Sí, el factor de riesgo es más elevado que con un silo formal. Claro está, exactamente, tenés toda la razón, con eso se corre un riesgo grande, pero como te repito, ¿verdad? O sea, a veces ya en el campo uno tiene que pensar en, bueno, eh, tampoco voy a hacer silos muy grandes, porque entonces corro el riesgo de que se me pierde algo y pierdo todo el material. Entonces se hacen sistemas intermedios, pequeños e intermedios, para que entonces yo lo pueda utilizar más rápido. Entonces mantenga otro y así me voy, de tal forma. Eso, miren, cabal, el viernes primero de Dios vamos a ver el tema de eso de la guatera, el tema de la sacarina y esas cuestiones, que esos son soluciones para, inclusive el enolaje, son soluciones para tiempos cortos, o sea, no es tan a largo plazo como el tema de los hilos, pero sí, tenés toda la razón, o sea, el porcentaje de pérdida sí va a ser un poquito mayor, pero como repito, tener ese poco a no tener nada ya es una ventaja en el campo, ¿ok? Gracias por tu aporte, ¿viste? Te lo agradezco porque eso nos permite entender que tal vez no es lo ideal, pero es la solución del momento. Gracias, ¿oís?
Este es un resumen, jóvenes, del proceso del ensilaje como tal, las fases que corresponden al tema de la respiración, la fermentación y la estabilización, y que ustedes fueron viendo poco a poco dentro de su proceso del silo bolsa, el tema de las temperaturas, el tema de cómo fue llegando al tema del pH, y con algunos de ustedes platiqué y me decían, ¿cómo hago para medir la temperatura? Bueno, en la medida de lo ideal, si yo tuviese un termómetro, pues qué bueno. Si no, simplemente por tacto, para ir evaluando más o menos cómo está la temperatura interna. Entonces uno dice, ay, no, pero si está frío, no, si está bastante caliente. Y vi el tema de la acidez, cuando no tenemos papel tornasol, algún mecanismo para poder ir evaluando la acidez, sencillo, el sentido del olfato. Entonces hablamos del sentido del tacto para ir evaluando el tema de temperatura y el sentido del olfato, qué tan ácido se sienta, qué tan olor agridulce empieza a sentirse con el material. Entonces, no me da la certeza de la temperatura, tampoco me da la certeza de la acidez, pero sí sé por lo menos que estamos bien dentro del proceso de que tiene que estar alta o baja la temperatura o que se está generando un proceso de fermentación. Entonces, eso es lo que yo hago en el campo, si no tengo el material disponible para poderlo hacer. Entonces, ese es un pequeño resumen que les va a quedar dentro de su presentación. Aquí, de igual forma, vienen más o menos las etapas que se llevan. El almacén de forraje verde y picado va hasta que tenemos el tema de la conservación. Y dentro de la gráfica, pues lo primerito que sucede, que ustedes lo vivieron en carne propia, el tema de la fase aeróbica. Conforme fue pasando el tiempo, fueron viendo el tema de cómo se fue fermentando el material hasta ya tener su producto final. Yo no sé si ustedes llegaron a esta fase final, pero hubiese sido lo ideal. Pregunto porque no sé cómo quedó al final de cuentas la práctica, porque yo sé que algunos sí lo pudieron hacer, pero no sé si alguno corrió con la experiencia de suministrarle su producto a alguna vaca o alguna cabra o alguna oveja, muchachos. ¿Alguien se lo dio a algún animalito? ¿O ninguno tuvo la oportunidad de hacerlo? Por lo que veo. Yo sí, ingeniero. No, Inge. Ajá, ¿y quién le dio? En tu caso, ¿le diste y se lo comieron todo? ¿O cómo viste la aceptación del animalito a tu producto? Pues habían dos vaquitas a las que yo se las llevé. Ajá. Una, la verdad que solo lo olió y se fue. Y la otra llegó y se lo comió todo. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, te pregunto, pues, solo por duda, ¿estos animales ya comían ensilado o no comían ensilado? No creo. O sea, yo la verdad que se los llevé a unas vaquitas que estaban arriba de mi casa, no es que fueran mías. Ah, pero sí, entonces, cabal, consideras que nunca habían comido eso, ¿verdad? Sí, porque incluso, ahí estaba el señor, el dueño de las vaquitas, y Ajá. platiqué lo que había hecho y más o menos le dije cómo se hacía un ensilado. Para que él también. Qué bueno, te felicito porque al final de cuentas, eso es lo oportuno. Entonces, eso es lo que, miren, a mí me encanta cuando ustedes hacen sus bloques multinutricionales, porque ustedes hacen un gran trabajo y más o menos a los 7, 10 días que ya está listo el bloque, ustedes van y se lo ofrecen a su vaca. Y ustedes sienten una satisfacción cuando el animalito empieza a pasar la lengua en el bloque. Y dicen, le gustó, sí, pues le gustó. Entonces aquí el ejercicio bonito hubiese sido buscar unas cabras, unas ovejas, una vaca y evaluar el nivel de consumo. Pero qué bueno, porque si a una no le gustó es porque de plano no está acostumbrada y la otra pues de plano podríamos decir que hubo una aceptabilidad del 100%, ¿verdad? Gracias por compartir esa experiencia. ¿Qué manda, Chaito? Sí. Ese es el éxito. Miren, muchachos, o sea, probemos si lo que hicimos realmente les gusta a nuestros animales. Yo les platicaba a algunos de ustedes, especialmente en el tema de aves de patio. Todavía cuando en estos últimos grupos
Lamentablemente no pude cubrir el 100% del módulo porque nos compartieron con el doctor Raúl, pero les comentaba cuando yo di la parte de pollo de engorde o de aves de postura, en algún momento alguien me preguntaba y me decía, mire, pero es que no todo es balanceado, ¿no? Miren, ustedes son especialistas en el tema de hacer aboneras, en el tema de trabajar lo orgánico. ¿Saben qué? Consigan lombriz y hacen su crianza de lombriz. Entonces, cuando ya tengan una buena producción de lombriz, la sacan, la procesan, la secan y la vuelven harina. Y esa harinita se la agregan al alimento del pollo o de la gallina y me van a contar cómo suben sus niveles productivos, cómo engordan los animalitos, cómo sube la producción de huevo. Y es un material que está en mis manos. Entonces, por ahí alguien ya lo hizo en algún año y me mandó fotos y me dijo, miren, mis animalitos se comieron muy bien la harina de lombriz y me dice, están muy bonitos. Entonces, produjo, se lo suministró a sus animales y obtuvo sus buenos resultados. Lo mismo con este material que ustedes hicieron. Lo bonito es ver cuando uno dice, sí se la comieron. Entonces, eso es lo importante, muchachos, cerrar el ciclo, o sea, hacerlo y que se lo coman los animales. ¿Qué manda? Sé que no tiene que ver ahorita con el tema, pero me entró la duda de que por qué no se le suministra la lombriz viva, sino que tiene que ser en harina. Porque no te rinde. Oh. ¿En cuánto tiempo se come una lombriz o una gallina? En no 3 sé. segundos. No sé si has visto cuando están escarbando y encuentran una lombriz. Pues es más lo que se tardaron en escarbar en lo que picotea y se la traga. Entonces, cuando la sometes a un proceso de secado, se vuelve polvillo. Entonces, ese polvillo, bueno, no sé, claro, está ahí seca, molés, y se la agregas al maíz. Entonces, te abunda en cuanto a cantidad. Entonces, el animal viene, come maíz y come de una vez proteína. Puedes que se hace así. Si no, te digo, vas a trabajar más y en un ratito te vas a sacar sin lombrices, ¿verdad? Pero sí, puedes dársela así. Si tienes poquitos animales, puedes trabajarlo así. La sugerencia es procesarla. A la orden. Bueno, entonces, los principios claves. Yo sé que algunos lo hicieron con napier, algunos lo hicieron con maíz. No sé si alguien lo haría con sorgo, pero normalmente en ENCA, muchachos, nosotros a los 95 días aprovechamos el material, el famoso maíz de nuestro estimadísimo Micra o nuestro estimado Cascarita, que siembra nuestro material. Y normalmente en esta temporadita es que se va a los 95 días, vamos aprovechando el material, porque acá es donde hay una alta concentración de carbohidratos solubles. Más o menos el contenido de material se cambia entre el 30 y 40%, y es lo que la palabra famosa, ¿verdad? El estado lechoso masoso, que cuando yo presiono el grano, sale precisamente ese material líquido entre lechoso y masoso, que es lo que me estima que estoy en el punto idóneo para poder recolectar el material. Ojo, eso es lo ideal, pero si se me pasó, no quiere decir que yo no lo puedo aprovechar. Ese es el principio técnico de lo ideal. Pero ya ustedes que son expertos en este tema conocen que podemos corregir algún error que hayamos cometido y que se nos haya retrasado el corte. ¿Y por qué puede pasar esto? Porque precisamente resulta ser que estamos dentro del proceso y resulta ser que se viene una lluvia. Y entonces se recomienda desde el punto de vista para evitar un alto nivel de humedad del material, hacer el corte y el picado cuando está lloviendo, porque normalmente aumenta el volumen de agua y esa agua la vamos a ir a depositar a nuestro silo. Entonces, por eso, en muchos lugares se suspende la actividad mientras esté lloviendo. Entonces resulta ser que no deja de llover en 10 días, 15 días y el material cambia de etapa. Entonces ahí es donde tenemos que buscar otra alternativa, no de cambiar de material, sino tenemos que buscar otra alternativa extra para poder seguir aprovechando el material. En el caso del napier, más o menos andan entre las 8 y 10 semanas, y si hablamos de un material
de 10 semanas, estamos hablando de un material más o menos de 70 días. Es un alimento que está todavía en condiciones óptimas. Y si estamos hablando de un material que se utiliza para pastoreo, lo vamos a utilizar más o menos a los 49 días más o menos, que realmente lo que tenemos ahí es volumen. Acuérdense que, acorde a lo que hemos visto, si estuviéramos en un sistema de pastoreo, nuestros pastos normalmente los usamos desde los 21 hasta los 28 días en la rotación, pero aquí estamos hablando de 7 semanas, que son 49 días. Pero lo que nosotros buscamos en ese caso es volumen de material para poder ensilar. Entonces, el primer punto, el grado de madurez del forraje, que es lo importante para poder tomar la decisión en el campo de realizar el corte y empezar el proceso. El segundo es cuando ya estamos directamente con el material cortado, que es el contenido de humedad. Entonces, va a andar más o menos entre 60 y 70%, y lo determinamos a través de la prueba de campo. ¿Cuál es la famosa prueba de campo? Es aquella donde yo agarro un poco de material, lo empuño con mi mano y se supone que no debería existir. Primero, 2 puntos. Uno, que haya una alta salida de agua, es decir, que escurra agua. Y segundo, es que cuando yo libere mi mano, se quede la forma de mi puño dentro del pasto. Porque normalmente cuando está muy aguado, entonces tiende a deshacerse muy fácilmente. Cuando ya está seco, se queda normalmente, bueno, no seco, sino en un nivel de humedad idóneo, permanece la forma de mi puño. Entonces, eso me va a permitir a mí hacer la famosa prueba de campo para determinar si mi material está en condiciones idóneas de humedad. Claro está, si yo ya lo tengo listo para ensilarlo, tengo que tomar una decisión para no desaprovechar ese material. Es una de las pruebas rápidas. El picado va a ser aproximadamente de una pulgada, y aunque a veces cuesta, pero que el producto esté limpio, muchachos. Y lo que les mencionaba hace un momento, que sea un día soleado o sin lluvia, ya sea que esté nublado, pero evitemos que se dé un proceso de lluvia. Entonces, prueba de campo, el tamaño de la partícula y el día en que realicemos el proceso, debería de ser días en que esté sin lluvia. Ya luego viene, ya empezamos a trasladar el material, y viene el tema de la compactación, de ir generando ese proceso de las famosas capas, donde nosotros vamos a ir apelmazando, ya sea con el tractor, con tracción humana, con toneles llenos de agua, o bien en algunos lugares utilizan la fuerza animal para ir jalando toneles, como les digo, pero se corre el riesgo que, aunque unos dicen, pero es que lo va a abonar, de que el animal defeque ahí. Entonces, en la medida de lo posible, si contamos con maquinaria, pues con la maquinaria. De lo contrario, como les repito, un tonel lleno de agua, en algún lugar, una vez no teníamos suficiente cantidad de agua, con arena y tierra se llenó, y con eso se estuvo apelmazando. Entonces, solamente hay que buscar con qué para ir apelmazando. Entonces, lo que buscamos primero es que todo lo que nosotros hagamos acá, jóvenes, sea con la mayor limpieza posible. Si ingresamos aquí, nos lavamos bien las botas. Si el tractor viene de afuera, le vamos a lavar las llantas para que ingrese lo más limpio que se pueda. Los toneles tienen que estar limpios y empezar ese proceso de apelmazado. Por ahí se menciona que más o menos las capas deben ser de 50 centímetros, y cada vez que yo genero una capa, pues agrego los aditivos que voy a utilizar, y que dentro de un par de diapositivas vamos a ver qué puedo utilizar como aditivos. Entonces, ya fuimos viendo el tema del material, ya fuimos viendo el tema de la partícula, del tema de la prueba de campo en cuanto a humedad, y ahora, pues, como ya está el material dentro del silo, ya vamos haciendo el proceso de apelmazado.
Entonces, dejé esta parte precisamente, muchachos, porque vean los acabados del tema de las paredes de los hilos de Enca. Acá, el lado derecho, no se ve un acabado fino. Entonces, esos acabados, muchachos, por no ser paredes lisas, tienden en muchos casos a generar cierto problema con bolsas de aire, ingresos de material extraño que descompone nuestro material. Entonces, ahí se ve afectado la creación del ambiente anaeróbico, ¿ok? Entonces, esto es lo que muchos de ustedes hicieron, el tema del uso de aditivos, el famoso Biomax 5, el lactocilo, y hay varios, muchachos, hay bastante material en el mercado que les puede servir como aditivo. Entonces, dentro de él están los estimuladores de la fermentación. Y los estimuladores de la fermentación, muchachos, por ejemplo, si yo tengo un forraje que ya se me pasó y que está arriba del 40% de materia seca, entonces quiere decir que los carbohidratos ideales que yo tenía para mi proceso de fermentación ya se han mermado. Entonces yo agrego melaza, más o menos de 25 a 30 kilogramos por tonelada métrica de forraje verde. Y aquí viene la opción que yo les decía, que es importante a veces tenerla en el campo. Recuérdense que muchas veces nosotros tenemos desperdicio de algunos cítricos, naranjas, por ejemplo. Entonces yo vengo y lo que hago es mi proceso de obtener esa pulpa, deshacerla y agregarla. Si yo lo que necesito son carbohidratos que puedan ayudarme a mejorar el proceso de fermentación. Y más o menos manejamos la misma relación que manejamos con la melaza. Entonces es una opción si yo no cuento con melaza. Lo importante es que yo logre contrarrestar el problema que tengo del tema de la materia seca. Entonces, eso me va a ayudar a mí a estimular la fermentación. Si no, pues ya me voy a lo que, si yo cuento con la parte económica, el Biomax 5, que lo que genera el tema de las bacterias lactogénicas. La recomendación es 1 gramo por tonelada métrica, o bien 1 gramo por galón de agua. Ya ahí vamos manejando ese producto. El otro es el lactocilo, que ahí está la relación para más o menos cuánto aplicarle a nuestro material, acorde al material que tengamos. Y luego viene pues la segunda parte que corresponde a yo tengo un forraje alto en humedad. En el primero pues me fui con el tema de que me pasé y se me fue el volumen, el porcentaje de materia seca, pero aquí es un forraje alto en humedad. Entonces se recomienda agregarle el material grano, o sea, grano seco. Entonces, de 25 a 40 kilogramos por tonelada métrica de forraje verde, heno picado, para contrarrestar el nivel de humedad, más o menos entre 30 kilogramos por tonelada métrica, harina de olote, más o menos de 30 a 40 kilogramos, o bien, lo que muchas veces me decía alguien, pero yo para qué le agrego sal. Entonces recuérdense que la sal me ayuda a reducir un poquito el tema de la humedad. Entonces, como les decía hace un momento, lo importante es que yo aproveche el material que me sobra en el campo. Entonces, si se me pasó, pues aquí están algunas opciones. Si realmente está con un alto contenido de humedad, aquí tengo otras opciones. Pero lo importante es que no desperdiciemos el material. Tenemos también los estimuladores del valor nutricional. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos? Incrementar el contenido de proteína. Entonces, el famoso nitrógeno no proteico, la famosa urea, 5 kilogramos por tonelada métrica de forraje verde. Entonces, si se dan cuenta ustedes, no tenemos ningún inconveniente para utilizar un material viejo, un material algo joven o un material que no tiene calidad nutricional. Nosotros podemos corregir los 3 aspectos. El detalle es querer obtener un buen material. Y ese material, más o menos, si es de maíz,
va a andar entre el 8 y 9% de proteína, el de sorgo entre el 6 y 7%, el de Napier entre un 6 y un 7%. ¿Alguna duda de esto, muchachos? Licenciado, Mande. disculpe, yo miro que usted tiene ahí donde dice Biomax en el tercer inciso, más o menos, Ujú. por tonelada métrica, y abajo dice 1 gramo por galón de agua. ¿De verdad es 1 gramo por tonelada métrica? Fíjate que, te soy honesto, la parte, te voy a decir a saber, el tema de melaza, lo de cítricas, eso yo lo agregué dentro del otro. El tema del Biomax es de la presentación técnica del ingeniero Villacort. La del lactosilo es así, es la que hemos trabajado con algunos ganaderos, pero con el Biomax sí. Yo te sugiero, si hay alguna duda en cuanto a la dosis, que tal vez me hagas favor de corroborarla dentro de la presentación oficial del producto. Yo recuerdo que así la hemos manejado. Puede ser que exista algún error ahí, ¿oís? Y si la corroborás, nos compartís, por favor, para poderlo tener claro. ¿Sí? Gracias, licenciado. A la orden. Y te agradezco tu aporte, ¿oís? Es muy valioso tu aporte. Y entonces, jóvenes, en algún caso pueden adicionar hasta modificar el pH al 3.54, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Pero eso ya uno va viendo de qué manera va adicionando este tipo ahí sí que vale la redundancia, de aditivos, para ir mejorando la calidad de nuestro material. Y el quinto punto es el sellado. ¿Cómo sellemos nosotros? Y cómo realicemos la actividad para evitar que nuestro material reciba material de externo. Si se dan cuenta, coloqué estas imágenes primero, porque del lado izquierdo, en ambos casos, está bajo techo el material. Y aún así le colocaron pasto de corte encima para ayudar al proceso interno. Pero los dos, del lado derecho, si se dan cuenta, están a la intemperie. No tienen una estructura que los esté cubriendo. Y precisamente esto era lo que yo me refería, que debemos de nosotros salir al campo y supervisar que este plástico que cubre al material, muchachos, por favor, no tenga agujeros. Entonces, miren aquí, me imagino que era dueño de alguna llantera y toda la disponibilidad de llantas que tiene. Entonces, eso es precisamente el objetivo de colocar las dos imágenes, era que nosotros bajo este principio, pues bueno, podemos garantizar que en la parte baja no haya un filtrado de agua directo de la lluvia, pero acá va a ser un poquito difícil controlarlo. Entonces, el tema del sellado es elemental, muchachos, con la presión más o menos que ustedes aprendieron entre la práctica, 300, 400 kilogramos por metro cuadrado. Y esto pues es simplemente ir evaluando la temperatura, muchachos. Puede variar desde los 32 hasta 52 grados, pero lo importante es obtener al final de cuentas el tema de estimular la presencia de bacterias lactogénicas, en el caso de los famosos bacilos, y ir evaluando cómo va desarrollándose la temperatura y el descenso del pH dentro del silo. Estas son las etapas: la fase aeróbica, la fase anaeróbica y, de último, la fase estable. Nosotros ya podemos utilizar el material a partir de los 21 días. En cuanto a la calidad del ensilado, muchachos, desde el punto de vista de los principios químicos, un pH más o menos del 4.2, más o menos el contenido de ácido láctico del 3 al 13%, que es lo que genera un olor y sabor agradable. En cuanto cuando se presenta un 2.5 arriba de ácido acético, cambia la calidad. Entonces debe andar entre 0.5 y 0.8,
que lo que va a hacer es que se genere un olor y sabor agradable, o sea, ese saborcito agridulce. Me imagino que alguno de ustedes en algún momento se ha acercado a alguno de los trabajadores que se va a meter al silo, y cuando ustedes se acercan a él, sienten un olor ácido cerca de la ropa de él, ¿verdad? Entonces, es porque él absorbió el aroma de estos ácidos. Y en cuanto al ácido butírico, que no es lo que realmente queremos, esto puede generar un olor y sabor desagradable. Cuando estamos hablando de que ya pasó de 4.2 de pH, es porque ya hay ácido butírico, y precisamente eso es lo que menciona, un olor y sabor desagradable. Cuando está abajo del 4.2, es cuando nosotros obtenemos ácido láctico y acético, que es lo que esperamos para el tema de un olor y un sabor agradables. Si está muy bajo el pH, entonces primero ya estimamos que está demasiado ácido, y eso ya vimos a lo largo del curso las repercusiones que trae a nivel ruminal, y en ese sentido pues no le gusta al animal, muy ácido. Entonces hemos platicado que el bovino se inclina mucho por la parte del sabor dulce, entonces por ahí puede haber cierta complicación en cuanto al consumo y suministro. Primero, no se lo coma, y el que sí se lo coma puede correr el riesgo de generar una acidez a nivel ruminal y por ende repercutir en un timpanismo. Dentro de las características físicas del material ensilado, debe ser un color amarillo con tonalidad verde o café, un amarillo con tonalidad verde o un café con tonalidad verde. Entonces eso ya es a la vista, que me guste verlo, aparte del olor que ya mencionamos. El sabor es un ácido, picante y aromático. Yo sé que algunos de ustedes, miren, a mí me encanta porque muchos de ustedes, cuando hacemos los bloques multinutricionales, lo prueban. Y a pesar de que lleva cemento, lleva cal, lleva minerales, lleva melaza, lleva urea, lleva vitaminas, lleva azufre, de todo lleva, y lo prueban. No digamos el ensilado, algunos lo prueban, tiene buen sabor. Entonces, los que lo han probado, no sé si alguno de ustedes lo hizo ahorita en su práctica, dijo, voy a probar qué sabor tiene. Se menciona de un sabor claro, ácido y picante, ¿verdad? Y aromático, pues ya hablamos por qué. Y las pérdidas, muchachos, más o menos oscilan por el tema de fermentación hasta un 15%, por las instalaciones por un 15%, y en el caso del tema de líquidos hasta un 20%. Entonces, lo ideal, jóvenes, que el promedio entre esas tres se mantenga en el 15%. Es decir, que por fermentación sea un 5%, por instalaciones un 5% y por líquidos un 5%. Entonces, sumado nos dé un 15% de la totalidad del porcentaje de pérdida. No sería correcto que yo diga, bueno, por fermentación voy a perder el 15%. Bueno, como mis instalaciones no son las ideas, otro 15%. Bueno, y como no tengo buenas instalaciones, entonces tengo problemas con el tema de líquidos y todo eso, bueno, un 20%. Solo con eso ya me llevé la mitad de mi material ensilado, perdí, es el 50%. Entonces, hay que tener cuidado con eso, muchachos, ir reduciendo en la medida de lo posible los porcentajes de pérdidas. Y en el caso de las pérdidas mecánicas, porque realmente yo ejecuté un mal proceso, y entonces puede generar pérdidas también. Pero lo que sí no es permisible, muchachos, es suministrarle al bovino material como este. Estos materiales, si ustedes los ven, muchachos, tienen desarrollado hongos, tienen desarrollado moho. Entonces, ¿por qué se genera esto? Por un mal cierre después de que yo lo utilizo, o bien dentro del proceso de los 21 días yo ejecuté una mala labor, pero normalmente eso lo hemos visto, muchachos, cuando la persona viene, hace su corte, se va a suministrar alimento, regresa, agarra otro poco y tapa mal el silo cuando sale. Cuando él viene, cubre el material, no lo cubre idóneamente, y entonces se generan muchas bolsas de aire, genera bastante oxígeno y empieza a generarse la presencia de mohos. Entonces,
¿En qué repercute esto? Primero, recuérdense que el tema de hongos tiene una relación directa en la formación de micotoxinas. Y entonces las micotoxinas, muchachos, uno de los principales efectos en un bovino es el tema de abortos. Entonces, este material en hembras gestantes es muy delicado. Es muy delicado. Entonces, recomendación, cuando encuentren ese material, quítenlo. Aunque así pierdan mucho material, ustedes lleven, revisen, vean el material y hasta donde ya no haya moho o hongos, perdón, tírenlo. No se lo suministren al ganado. No solo, es que estoy hablando del punto primero de las vacas gestantes, pero en las hembras que están produciendo leche, existe un problema a nivel ruminal que afecta a las bacterias. Entonces, existe una competencia y merma la calidad del proceso de la rumia. Y al mermar el proceso de la rumia, merma el aprovechamiento de nutrientes, reduce la nutrición del bovino, se viene abajo la producción, se viene abajo la condición corporal y entonces son efectos negativos para el animal. Entonces, por favor, cada vez que ustedes vean que en una finca o que ustedes tienen material de no se lo suministren al ganado, muchachos. Algunos me decían, mire, pero es que yo voy a limpiar la capita de encima. Bueno, si usted cree que la parte baja no está contaminada, pues hágalo. Pero en la mayoría de casos está contaminado el material, muchachos. Entonces, por sentido lógico, lo bonito es ver el material así. Por sentido lógico sería darle un material así a nuestros bovinos. ¿Ok? Entonces, por favor, cuidado con ese material que le suministramos a los animales. ¿Qué manda? Escucho la pregunta. Y digamos, ¿qué podríamos hacer? No sé, agregar algún químico, como algún fungicida, no sé, para conservar mejor No, en este sentido ya está contaminado el alimento. Entonces, eso es, por decirte algo, no te lo digo con el afán de ofensa, ¿verdad? Es como que uno se quiera comer un pan con moho. O sea, pregunta, ¿te comerías un pan con moho? Pues depende, hijo. Si no está todo completamente dañado el pan, pues solo elimino la parte que está contaminada. Ah, te diste la respuesta. Eliminaste lo que está malo y que aprovechaste lo que está bueno. Porque ya lo que está contaminado no se lo vas a quitar. O sea, se contaminó y ya no puedes hacerlo. Entonces, ahí lo único que te queda es ser eficiente con el resto de tu material para que no se siga enmoheciendo. Entonces, eso implica estar supervisando, porque muchas veces esto, jóvenes, se presenta porque a veces por el agua de lluvia o porque dejamos destapado el silo y entonces entra una gran cantidad de oxígeno, se empieza a descomponer el material. Entonces, material descompuesto va a ser muy difícil que le puedas agregar algo que te venga a controlar el proceso, porque posiblemente, por decirlo algo así, la parte que ves en la parte superior se corrige, pero lo que está en la parte baja sigue contaminada. Entonces, no, yo sugeriría que no se puede no utilizar algo porque el material está contaminado. Entonces, lo que se corre el riesgo aquí son tus vacas. Y recordad que sale más barato tirar un poco de material descompuesto a que se te timpanice o que perdas crías. Hay que hacer el balance de lo que resulta mejor. ¿Oís? No sé si resuelvo tu duda. Sí, digamos, y después de que ya obtenemos a los 21 días el ensilado, ¿podríamos aumentar la temperatura para que no aparecieran los hongos? Lo único es que recordar que media vez ya cumpliste los 21 días, si ya vas a utilizar el material, lo vas a abrir día a día. Entonces, aunque quisieras aumentar la temperatura interna, cada vez que abras, va a reducirse. Y así vas a estar jugando con la temperatura. Entonces, lo único que se sugiere de aquí en adelante, al momento que aperturas tu material, es primero levantar el nylon,
marcar, si en la medida de lo posible, la tajada diaria, cuánto vas a cortar, hacer el corte y luego volver a cerrar de la mejor manera el material. Eso es pura cuestión de manejo para evitar esto que mencionas. Claro está, es casi imposible que un material no se te llene en cierta partecita de hongos. Entonces, pero eso está considerado dentro de lo que vimos, dentro de los porcentajes de pérdidas, que eso va a ser normal, va a ser casi imposible que no presentes una partecita con un poquito de hongos, pero hay materiales muy bien conservados que no lo presentan. No sé si te respondí. Sí, gracias. Bueno, ¿qué manda? Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué? Primero, oxígeno. Segundo, humedad. Eso es tan sencillo como que alguien me diga, mire usted, yo tengo hongos en los pies. Ah, ¿y a qué te dedicas? Es que mire, yo trabajo con agua. Ah, sí, pues. ¿Y qué pasa? ¿No te secas bien los pies? Sí, pero mis botas tienen mucha humedad. Entonces, eso genera precisamente el aparecimiento de esto. Entonces, no tenemos el balance ideal para que se generen las bacterias deseables, entonces existen las que se aprovechan y vienen y dicen, ah, no, yo sí puedo desarrollarme bien acá. Y tal y como se lo manifestó el ingeniero Villacota, precisamente la humedad, no se dan las condiciones idóneas de temperatura, de oxigenación. Entonces todo eso repercute en el aparecimiento de material indeseable, ¿verdad? Entonces, factores colaterales que generan un tipo de fermentación, pero no la idónea, ¿verdad? Entonces, para que se desarrollen otros materiales. Gracias por su aporte hoy. Y bueno, ahí es donde uno ya va aprovechando el material. Vean, ¿se dan cuenta? ¿Qué manda? Escucho. Disculpe, con una pregunta. En caso Ujú. de los aditivos, ¿es necesario aplicar todos esos químicos que mencionó No, anteriormente? ¿O es no, únicamente con melaza? no, perdón. Si vos hiciste tu proceso de selección de material, el tema de la cantidad idónea del momento justo para el corte, bueno, cuando hablamos de que lo cortaste en el momento justo, es porque el contenido de materia seca, el contenido de humedad es idóneo. Entonces ahora te toca el tema de la partícula, el tema de cómo vayas compactando, el tema de cómo vayas sellando. Entonces, no es que no sea necesario, pero en algunos casos, por aspecto preventivo, se puede hacer, pero no necesariamente que se tenga que hacer desde el punto de vista, bueno, mis primeros señores, para ensilar necesito esto y esto y esto, y todos los aditivos que mencioné. Van a ser para contrarrestar algunos problemas. Entonces, no son necesarios al 100%, mi estimado Perdomo, ¿es? Gracias. A la orden. Bueno, para resolver la duda que quien me decía, bueno, ¿y cómo hacemos? Vean dónde diseñaron este silo. Miren. Y vean el material. Tal vez no será de la calidad de este o de este, pero ahí lo tengo, miren. Ahí tengo yo mi material listo. Lo que pasa es que la mayoría de veces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, para ensilar, usted necesita este material, y necesita estas estructuras, este material, y cuando se hacen cosas, no, Dios me guarde, yo no me meto en silo. ¿Qué me puede costar esto? Simplemente tratar de ser eficiente dentro del proceso de la compactación, de tener el área limpia. Tal vez aquí la diferencia es que no hay nylon en la parte baja, pero al final de cuentas mi porcentaje de pérdida posiblemente esté acá y la parte central me sirva para aprovecharlo. Si se dan cuenta ustedes, sin ir tan lejos, miren cómo se ven los potreros al fondo. O sea, se ven áreas secas. Este material me venía a ayudar.
Entonces, no es tanto lo que yo pueda hacer en cuanto a inversión, sino lo que yo quiero hacer para tener alimento para mis animales. ¿Ok? Bueno. Entonces, vean jóvenes, esto ya es solo un pequeño repaso, cabal, 10 minutos tenemos, es el cálculo básico y rápido para el diseño de un silo y material de siembra. Para ustedes que ya llevaron la práctica, esto es, pero miren, sencillo y rápido. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántos animales hay que alimentar? ¿Qué tiempo tenemos que alimentarlo? ¿Cuánto consume cada animal por categoría? Y por ejemplo, yo tengo que un hato que solo será alimentado con pasto, mermado por cierto, por la época, más ensilado. Y quiere decir que yo voy a alimentar durante 120 días a un hato conformado de la siguiente manera. Un toro, 15 vacas paridas, 5 vacas zorras, 3 novillas de 16 meses, 3 novillas de 23 meses y 15 terneros y terneras. Entonces, ¿qué ven de particular en eso, muchachos? ¿Alguien que me pueda decir? A ver, ¿qué? Según lo que acabamos de ver hace un par de días con las dietas. ¿Ok? Muy bien. Estamos hablando de 80 libras por día del material que vamos a calcular para ensilar. ¿Les parece mucho, poco, exagerado? Ojo, grábense lo siguiente. No he escuchado hoy participar, no sé si, no lo vi dentro del listado, pero no sé si ya llegó mi amigo Peche o no está hoy Peche en clase. Bien, Lick. Va Peche, muy bien, qué bueno porque no has tenido dudas, quiere decir que vamos claros ahí. Mira pues mi estimado Peche, ayúdame con algo, para que entendamos todos en el grupo. Dentro del ejercicio que has hecho, ¿no te recordás más o menos cuál es la relación que hablábamos de forraje y ensilado en porcentajes? En porcentajes de la dieta. Yo creo que usted me comentaba la otra vez que podía hacer lo máximo de ensilado, 60 y 40 de pasto, pero que, o sea, empezaba con 60 pastos, 50, 60 pasto, 40 ensilado, el otro era 50-50, y de ahí lo máximo que usted me decía que podía hacer, se invertía 60 ensilado y 40 pasto. Excelente. Pero que iba a depender de por etapas, pero ese de las etapas sí no las tengo ahorita. No, pero está muy bien, excelente. Eso para todo el grupo jóvenes. Normalmente se habla que en el primer tercio de lactancia podemos llegar a dar 60 de ensilado y 40 de forraje. En el segundo tercio, 50-50, y en el tercer tercio ya le cambiamos a 60 de forraje y 40% de ensilado. ¿Por qué era que me detuve acá? Porque si estamos hablando de que este animal come 80 libras por día, le vamos a tener que dar 80 libras de alimento ensilado durante el tiempo que vamos a estimar el almacenaje del alimento. Entonces, si yo estimo un toro de 1.300 libras, muchachos, ¿a cuánto equivale el 60% de su dieta, muchachos? En libras, o sea, Eso equivale a su 70%. Ahora lo vamos a hacer de la siguiente forma. Pregunta. Clic. Sí, voy, Peche, cabal, vas a contestar. ¿Cuánto es el porcentaje que debe de comer de forraje verde un animal por día? O sea, le estoy hablando porcentaje de forraje verde de su peso vivo. No estoy hablando de materia seca. 10%, Del 15 al 17% de su peso vivo. Entonces ahora multiplíquenme
las 1.300 libras que pesa este toro, y hagámoslo con un 16%. ¿Cuánto debería de comer de material verde ese animal por día? 208 libras, Lick. Vaya, 208 libras. Y estas 80 libras que yo le estoy ofreciendo, ¿a qué porcentaje equivalen de esas 208 libras? $38.46% de Lick. Entonces, la relación va a ser 62-38. Lo vuelvo a repetir para todo el grupo para que entendamos. Un animal pesa, este toro pesa 1.300 libras. ¿Sí? Como pesa 1.300 libras, normalmente cuando yo calculo cuánto va a comer ese animal en el día, si yo no me quiero meter al análisis de, vamos a hacer materia seca, yo sé que un bovino debe comer hasta, posiblemente en algunos lugares yo lo he dicho que come hasta el 20% de su peso vivo, pero hemos estimado valores del 17%. Para este ejercicio yo les puse el ejemplo de que este animal come el 16% de forraje verde de su peso vivo. Pero cuando yo hablo forraje verde, es como si todos le tuviéramos que estar solamente dando pasto. Pero como nosotros estamos calculando la dieta, que no va a haber disponible todo ese pasto, entonces, primer paso, multiplicamos 1.300 por el 17%. Entonces multiplican 1.300 por el 16%, perdón, en este caso fue 16%. 1.300 por el 16% y estimado por Peche nos dio que son 208 libras, ¿verdad, Peche? Entonces, correcto, Lick. Muy bien, gracias, Peche. Entonces, si tuviéramos disponibilidad de pasto, quiere decir que mi vaca va a comer 208 libras, este toro va a comer 208 libras durante el día. Pero lo que estamos previendo es que no va a haber suficiente material, entonces yo le voy a ofrecer 80 libras de ensilado. Entonces, esas 80 libras de ensilado que aparecen acá, cuando hacemos la relación 80 libras versus las 208 libras que come, Peche estimó que esas 80 libras equivalen al 38% del consumo diario del animal. Y hemos venido diciendo que un bovino puede comer hasta un 60 de ensilado y un 40 de pasto. En este ejemplo con el toro estamos diciendo que el toro va a comer un 62% de forraje verde y un 38% de ensilado. Entonces, no corremos el riesgo que se timpanice nuestro animal. ¿Está claro, muchachos? Sí, Lick. Gracias, muy amables. Entonces, así se estimaron esas cantidades. Se los digo porque alguien me puede decir, mire, Rick, pero en las dietas que hemos sacado ahorita, hemos calculado dietas de 5, de 10 libras por animal. Ay, está bien, pero es lo que hemos nosotros querido meterle a la dieta. Pero esto significa porque nosotros en las dietas que hemos manejado le hemos agregado pasto, le hemos agregado heno, le hemos agregado balanceado, le hemos agregado el mismo ensilado. Pero acá solo estamos hablando que la dieta va a ser pasto y ensilado. Entonces, por eso están esos números. Entonces, aquí están las categorías, el consumo y el consumo por lote. Y nosotros necesitamos suministrar 1.540 libras por día. Entonces, como dedicamos 1.540 libras, para 120 días necesitamos 184.800 libras. Consideramos, que yo les dije que lo máximo debería ser un 15% de pérdida. Entonces, que equivalen a 27.720 libras y sumadas a las 184.000 nos da 212.520 libras para esos 120 días que tenemos que alimentar ese lote. Eso ya lo relacionamos con el tema de toneladas métricas y obtenemos que necesitamos 97 toneladas métricas.
Y lo que ustedes ya conocen dentro de su cálculo con ingeniería corta, que un metro cúbico más o menos 0.6 toneladas de forraje. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos 162 metros cúbicos para almacenar ese forraje. Y ese ya fue el cálculo que ustedes fueron haciendo dentro de su práctica. Y aquí es donde yo vuelvo y les repito. Vamos a ser eficientes en el campo. Y la mayoría de silos jóvenes en el campo andan más o menos con 4 metros de ancho inferior, que es la base menor, y 5 metros de ancho superior. Más o menos la altura promedio de los silos jóvenes anda en 1,5 metros. Entonces, ya teniendo yo más o menos el estimado de por dónde andan el tamaño de las dimensiones de los silos, yo no me voy a complicar ya más en otras condiciones. Yo voy a jugar con estos números y bueno, le voy a dar esas medidas. Y si no, pues le amplío un poquito, considerando el tema de la altura, 1.75, 4.5 de inferior, y le puedo meter 5.5 de superior, pero es así de sencillo. Cuando yo hago estimo esas 3 medidas, entonces yo ya hago mis fórmulas y determino que yo tengo, en este caso, en el modelo del silo normal que se construye a nivel nacional, 6.75 metros cuadrados. Cuando lo hago la relación con mis metros cúbicos que necesito para almacenar forraje, yo estimo que debería tener un silo de 24 metros de largo. Y 24 metros de largo es larguísimo. Entonces, para mí no es funcional. Y eso ya lo vieron ustedes con la ingeniería corta. Entonces, lo mejor es reducirlo. Cualquiera me diría, mire, yo voy a hacer 2 silos de 12 metros. Ah, muy bien. En este caso, nosotros vamos a construir 3 silos de 8 metros de largo, por 4 metros de ancho inferior, 5 metros de ancho superior y 1.50 metros de altura. Entonces, como son 3 silos de 8 metros de largo, estimo, como son 3 silos y yo necesito 120 días, cada silo me va a alcanzar para 40 días. Entonces, al relacionar que yo tengo 40 días, la tajada diaria deberá ser de 20 centímetros. Es decir, los 8 metros que yo tengo de largo, dividido los 40 días, cada día yo debo de cortar 0.20 centímetros de ancho. O sea, mi tajada es donde yo voy a hacer el corte, 0.20 centímetros. Y ahí viene todo lo que es el ancho, el alto. Y con eso yo tengo que suplir la necesidad de mis animales en ese día. Entonces, al término de 40 días, se me va a terminar el silo 1. Pasados los 40 días, el silo 2. Y terminados los 120 días, se me acabó mi silo 3. ¿Ok? Y si yo lo que voy a ensilar es Napier con un rendimiento de 20 toneladas de forraje verde por manzana, realmente yo lo que debo considerar, jóvenes, que yo hoy empiezo a cortar y almacenar, no debería de pasarme más allá de 15 días dentro de mi proceso de corte, acarreo, llenado, apelmazado y sellado de mis 3 silos. Entonces, estamos estimando más o menos que en 15 días yo voy a hacer ese trabajo. Por lo tanto, yo para esa temporadita, yo ya tengo que tener disponible material que me llene todos los 3 silos. Entonces, considerando un rendimiento de Napier de 20 toneladas de forraje verde por manzana, y yo necesito 97 toneladas, necesito, para poder llenar mis 3 silos, 5 manzanas. ¿Cuesta más este proceso o es más sencillo y más rápido, muchachos? Más sencillo, Lick. ¿Y esto es lo que aplicamos en el campo o no es lo que aplicamos en el campo? Si yo no estoy en el campo y le pongo a hacer este cálculo a un muchacho que yo haya preparado bien, él me va a poder hacer este cálculo. Pero si yo lo pongo a hacer, bueno, mira, es que tenemos el taludo, el tipo de suelo, vamos a sacar los valores máximos y nos complicamos, muchachos. Por eso el título fue Cálculo rápido y sencillo de material a sembrar y el diseño de nuestro silo. ¿Alguna duda?
Mande. Clic. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, Huelga. huelga dice, oigan. No, Huelga importante, virtual. sí, hombre, no vayan a tomar las aulas virtuales, porque si no, me fregaron, ¿qué hago yo? Sin la tecnología, dijo aquel. Virus, No. caballo de Troya. Sí, van a empezar a tirar ustedes, van a hackear las computadoras de los profesores y no van a dejar que entremos y, eso se va a complicar, muchachos. Pero bueno, entonces, muchachos, si no hay más dudas, los dejo ir a almorzar, les robé 7 minutos más, pero creo que avanzamos bastante. Siempre es un gusto saber de ustedes, muchachos, saber que están bien y les deseo una buena tarde, que estén bien. Cualquier cosita, ahí estamos siempre a sus órdenes, muchachos. Que tengan buena tarde y buen provecho. Cuídense mucho, Hasta pronto, muchachos. Muchas gracias por todo. Por